Nosotros, todo lo que hemos conquistado, yo creo que nos ha costado mucha sangre, muchas desapariciones, mucho señalamiento, mucha estigmatización, mucho amedrentamiento y mucha violación de nuestros derechos. Esa es una primera instancia que la gente debe conocer, y creo que cuando llegamos a la instancia de la Constitución de 1991, por eso colocamos unos articulados muy importantes, no solamente pensando en los pueblos indígenas, sino para todo el pueblo colombiano, que es como el artículo 7 de la Constitución Política, la protección de la diversidad étnica y cultural del Estado colombiano, ¿cierto? Entonces creo que como principio partimos de ahí, del reconocimiento del otro como otro sujeto distinto y por lo tanto otro pensamiento, otra identidad, otra forma de ver el mundo. Pero luego, colocamos ya derechos muy particulares a que se dé reconocimiento a las territorialidades indígenas, es decir, a todos los territorios indígenas, que es el artículo 246, ¿cierto? Y luego el cual se vuelve la ley 21 cuando la Organización Internacional de Trabajo emite eso y el Estado colombiano lo reafirma colocándolo en ley 21, ¿cierto? Creo que son artículos muy importantes, pero pudiéramos seguir mencionando otros artículos así muy importantes, pero bueno, es para abordar un poco la parte territorial y el Estatuto de Desarrollo Rural ahora, el cual implicaba de que nosotros somos, en el artículo 246 ya somos entidades territoriales, como lo es el municipio, el departamento, los distritos capitales, ¿cierto? Entonces se reconoce una jurisdicción de hecho y se reconoce unas autoridades que administran al interior de los territorios indígenas. Por lo tanto, entonces nosotros lo que hacemos en 1991 es conquistar algunos derechos que no quería reconocer el gobierno colombiano o los gobiernos de turnos que en ese momento operaban en los distintos escenarios, pero entonces también hacemos otra relación importante allí en la Constitución, es que unimos esfuerzo con otros sectores sociales para precisamente generar ese golpe de opinión, ese golpe de derechos en favor de los sectores y pueblos más marginados, en reconocer algunos derechos, ¿cierto? Entonces creo que fue una instancia muy trabajada y particularmente pienso de que ha sido una de las constituciones mejor elaborada, mejor propuesta a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, eso se tiene conocimiento de que, bueno, la Constitución es vinculante, vincula a algunos sectores sociales, vincula a otras poblaciones, a otras etnias, a otras culturas, pero en el curso de la ejecución de la misma, porque la Constitución tiene en su articulado tiene muchas cosas, es una de las más grandes del mundo, si se quiere decir. Entonces, ¿sí se han visto, el articulado sí se ha visto puesto en práctica o se ha quedado ahí en la letra? Ya iba para allá precisamente. ¿Y qué pasa luego de que se plasma en los documentos realmente la diferente articulado en favor de los diferentes sectores y en este caso de nuestro sector de la población indígena? Por una parte, el gobierno no da cumplimiento a esos artículos, no genera unas instancias ni unos propósitos a que eso se materialice en primera instancia. Segundo, hace de que se desconozca de nuevo o ignora más bien
lo que ya está en la ley madre, que en este caso es la Constitución, y al contrario genera y reversa un poco todos los derechos, los articulados conquistados en 1991, proponiendo leyes en contravía de esos articulados, como cuáles: el Código de Mina, la Ley Forestal, la Ley de Páramo, la Ley de Transferencia, la Ley 100, bueno, esos son tratados, o sea, ahora el Tratado de Libre Comercio, y así, muchas otras leyes que pudiéramos mencionar. Ahora el Estatuto de Desarrollo Rural, ¿cierto? Entonces, lo que se ha ganado en 1991, con mucho dolor, con mucha situación de trabajo, de esfuerzo de toda la población indígena en este caso particular, se ha ido realmente desviando y desvinculando esos derechos y generando más bien caos, generando más problemas, generando más desestabilidad de autonomía, porque en ese momento se ganó la autonomía, se ganó el derecho a ejercer el gobierno propio en los territorios, ¿sí? Entonces lo que hace es desestabilizar todo ese proceso de ganancia que se da en 1991 a partir de esas leyes, pero no obstante, o sea, no quedando contento con eso, imprime o inyecta la visión de desarrollo y económica hacia los territorios indígenas, porque el gobierno se da cuenta que en los territorios indígenas es donde están todos los recursos que significa el capital y significa los recursos dinero, y de hecho que a través de ello el poder. Entonces por eso, o sea, el Congreso está legislando no a favor de los pueblos indígenas, no garante en los derechos de los pueblos indígenas, sino en contravía de esos derechos que se han conquistado. Esa es una segunda parte que quería mencionar. La tercera parte que quiero mencionar es que al lado de ello también se imprime una instancia militar, ¿cierto?, como estrategia, y entonces empieza la persecución, la estigmatización, el señalamiento, el secuestro dentro de los territorios a que no se muevan, a que no tengan una libre movilización. Pero también al lado de eso se coarta la libertad de expresión, de un libre ejercicio de decir las cosas tal como lo sienten. Todo ello lo que ha repercutido es degradar un poco la identidad cultural, los procesos organizativos, pero igual la situación del ejercicio del gobierno propio. Y los procesos se han estado amedrantando. En cuanto a la educación, ¿ya han solucionado el problema de profesores propios de la cultura indígena, de la etnia indígena? O sea, mira, en la Constitución se dijo que se diseñara, o sea, una educación acorde a las costumbres, de acuerdo a la visión, de acuerdo a las necesidades y a la cultura. En ningún momento el proyecto realmente de la política de los gobiernos han implementado de que esto se pueda dar al interior de los pueblos indígenas. Al contrario, o sea, si usted va a las comunidades van a ver, o sea, la parte de infraestructura, o sea, en muy malas condiciones, maestros en su mayoría no nombrados de planta, sino maestros que a veces, o sea, están ahí porque tienen voluntad de formar a los niños, a los adolescentes. Y entonces, o sea, lo que aquí se puede decir es que el gobierno nunca ha tenido voluntad realmente de generar un proyecto que permita que la educación y la formación de los pueblos indígenas vaya generando propósitos de acuerdo a sus necesidades ni de acuerdo a sus realidades, sino que
Ahora incluso eso con los programas de esas cosas de oferentes, maestros oferentes, o sea, lo que ha generado es desestabilizar más bien a la situación educativa de los pueblos indígenas. Y el tema agrario, ¿cómo se ve? O sea, la titulación colectiva de los pueblos indígenas ya está dado el 100% en los territorios que se les dio, o todavía hay pleitos por tierra. Y bueno, ¿y cómo han influenciado los actores armados en esos, incluyendo el mismo Estado con sus fuerzas militares? Mire, hay una situación muy grave y la opinión pública, los estudiantes como ustedes deben conocer de fondo eso. Y es lo siguiente. Hay un 50% de la población indígena sin tierra. Y lo que el gobierno ha estado diciendo y lo ha llevado hasta una instancia internacional es que el pueblo indígena o los pueblos indígenas tienen una tercia parte del territorio colombiano. Pero ¿qué pasa? A eso hay que aclararlo muy bien y que la gente entienda. Puede ser así, pero el 10% nomás es apto para la parte de cultivo, para la parte agrícola. Entonces no puede venir a decir en un momento dado que ellos tienen toda la tierra buena, cuando 4,5 millones de hectáreas está en manos de quién. Esa es la gran pregunta, ¿no? De los narcotraficantes, de los paramilitares y de otros sectores terratenientes. Entonces no podemos decir, el gobierno no puede andar diciendo a los cuatro vientos de que, o sea, los pueblos indígenas somos terratenientes o ya no hay que titular más, cuando un 50% de la población indígena está sin territorio. Y finalmente, con el proyecto de ley, o sea, el Estatuto de Desarrollo Rural, lo que está precisamente es permitiendo que las multinacionales entren libremente, por una parte, a nuestro territorio a explotar los diferentes recursos que puedan haber ahí. El carbón, petróleo, uranio, posiblemente níquel, bueno, y otros minerales, oro. Y también este proyecto de ley lo que va a legalizar es lo que los paramilitares en ciertos momentos han quitado a diferentes grupos y sectores sociales. Entonces van a legalizar territorio. Eso también es muy claro en el proyecto de ley de desarrollo rural. Finalmente, creemos de que es nefasto porque en un último parágrafo dice, especialmente para la población de la región del Pacífico, para los pueblos indígenas, que no pueden titular ni un metro más, ni ampliar, ni sanear, porque o sea, nos pusieron más bien en contra con las comunidades negras. Entonces es un hecho, creo que nefasto y muy lamentable para los pueblos indígenas que vivimos en la región del Pacífico. Y sé que por eso vamos a tener, o sea, muchos problemas en la región, ¿cierto? Pueden haber muertes. O sea, el mismo Estatuto de Desarrollo Rural incita pues a que los dos grupos étnicos minoritarios se enfrenten por el problema de la tierra. Sí, pero entonces lavándose las manos, o sea, queriendo decir pues que el Estado y el gobierno nada tiene que ver con eso. Entonces son cosas, picardías realmente de parte del gobierno, que cada vez, o sea...